Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina, para que cada que subamos un video, ustedes estén conectados con el contenido de este canal Adventista Sana Doctrina. Que Dios les bendiga y bienvenidos a todos los que escuchen este video y vean este video. Y que les sirva para que cada día ustedes se preparen o nos preparemos todos para el reino de Dios. Recordemos que este canal Adventista Sana Doctrina está preparando un pueblo para el pueblo de Dios. Suscríbanse en el canal, denle en la campanita, activen la campanita. Hoy vamos a continuar con la palabra de Dios y vamos a tener un tema acerca del sello de Dios. Y antes de comenzar este tema, los invito a que tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, Dios. Y ahora que nos dedicamos a hacer este estudio, Padre misericordioso, de tu palabra, te pedimos que sea el Espíritu Santo descendiendo con poder desde el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, en el lugar santísimo, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, y al igual que intercedió por los apóstoles para que no dejar los huérfanos, y para la predicación del Evangelio, hoy te pedimos también que sea el Espíritu Santo descendiendo con poder y tomes el cerebro y corazón y mente de todos y cada uno de los que van a oír y ver este tema, para que este tema bíblico, Padre misericordioso, para que todos seamos edificados para el reino de Dios. Yo soy tu instrumento, Padre misericordioso, utilízame, y Padre misericordioso, que todo se haga conforme a tu santa divina voluntad. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas, y si un prejuicio hay en nuestra mente, en nuestro corazón, te pedimos que seas tú desarraigándolo de manera de que tu palabra haga el efecto que debe hacer en nuestras vidas, de manera que seamos obedientes y podamos, Señor, estar listos para cuando tú vengas, podernos ir contigo a morar en las moradas celestiales. Te pedimos que nos bendigas con el Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles, porque lo pedimos y lo agradecemos en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Hemos estado estudiando acerca de los mensajes de los tres ángeles y el mensaje del tercer ángel. Y como lo vimos en el estudio pasado, estuvimos hablando acerca de qué es mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel tiene que ver con la obra médica misionera, con el sellamiento, con el mensaje del tercer ángel, con la reforma pro salud. Y hoy vamos a tener el tema acerca del sellamiento. Entonces, este tema, o esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 3. Y dice de la siguiente manera: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de un sellamiento, de un sello, que hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Entonces, en el versículo 1 nos dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, los 4 ángeles, ¿qué son estos 4 ángeles? Dice, estos ángeles simbolizan a instrumentos divinos que detienen las fuerzas del mal en el mundo hasta que sea terminada la obra de Dios en los corazones humanos y el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes. Entonces, estos 4 ángeles están reteniendo los vientos, o sea, 4 ángeles están reteniendo, pero los 4 ángeles son más, que están deteniendo los ángeles ¿qué? Malos o a Satanás, para que no haga daño sobre ninguna parte de la tierra,
ni sobre ningún ser humano, pues hasta que sea sellado el pueblo de quién, de Dios. Entonces los ángeles están reteniendo los cuatro ¿qué? Vientos, los cuatro vientos. Entonces vemos que hasta que el pueblo de Dios sea ¿qué? Sellado. O sea, el pueblo de Dios sea sellado para este último ¿qué? Para este último tiempo, porque este mensaje de Apocalipsis, capítulo 7, nos está hablando de un sellamiento que viene antes del séptimo sello, que es la venida de ¿quién? De Cristo. Entonces nos dice que este sellamiento es para el pueblo de ¿quién? De Dios, hasta que hayamos sellado en su frente. El enemigo tiene un sello para ponerlo, una marca para ponerla en la frente. Dios tiene un sello o una marca para ponerla ¿en dónde? En la frente también. Pero vamos a ir estudiando, que el Espíritu Santo vaya desarrollando este tema a través de su palabra, para que podamos comprender claramente este mensaje. Entonces vamos a mirar que en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17 nos dice de la siguiente manera. Entonces dice, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces vemos aquí en el sexto sello, vemos que dice que ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, a raíz de esta pregunta hay un preludio en el capítulo 7, donde nos habla de un sellamiento que está haciendo ¿para quién? Para el pueblo de Dios. Para poder sostenerse en pie, o sea, los últimos vivientes, y para poder caer en pie cuando Cristo venga, entonces tendrán que tener el carácter y el sello de ¿quién? De Dios. Todos y cada uno de los que van a ir al cielo. Entonces, en Apocalipsis capítulo 17 nos dice 1, de la siguiente manera, dice, los cuatro ángulos, ¿los qué? Los cuatro ángulos de la tierra. Entonces, cuatro ángulos. En Isaías capítulo 11, versículo 12 nos dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 11, versículo 12 nos dice de la siguiente manera. 11:12 nos dice, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Entonces la palabra de Dios nos habla de los cuatro ángulos o de los cuatro confines de la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 nos dice, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni ningún árbol. Entonces vemos que los cuatro ángulos de la tierra, o los cuatro ángulos de la tierra, se refiere, o esto significa, que todo el mundo está amenazado. O sea que esto que viene va a sorprender a todo el mundo. O sea, esto va a ser para todo el planeta Tierra. O sea que lo que viene es aún peor de lo que estamos viviendo ahora. Entonces, por eso este tema es importante, predicarlo y darlo a conocer, para que las personas acudamos a Cristo, para que en esta hora seamos salvados verdaderamente ¿de quién? De lo que viene, ¿cierto? Entonces vemos que esto significa que todo el mundo está amenazado. O sea, los cuatro ángulos de la tierra se refieren a los cuatro puntos cardinales que seguidamente vamos a mirar. En Apocalipsis capítulo 7:1 nos está hablando también de los cuatro ángulos de la tierra y de los cuatro vientos. Los cuatro vientos, o sea, de los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra, o sea, los cuatro vientos. Entonces, ¿qué simboliza o qué significa o qué símbolo tienen los cuatro vientos o qué significa?
En Daniel capítulo 8, versículo 8 nos habla de la siguiente manera. En Daniel 8:8. Daniel capítulo 8, versículo 8 nos habla de la siguiente manera. 8:8. Y el macho cabrio se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. En Marcos capítulo 13, versículo 27, en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 13, versículo 27, nos habla de la siguiente manera. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces vemos claramente que habla de los 4 vientos, que cuando Cristo venga va a mandar a sus ángeles a recoger a sus escogidos de los 4 vientos de la tierra, o sea, de lo que han quedado de la destrucción de la tierra, de los que pudieron quedar en ¿qué? En pie, cuando Cristo ¿qué? Venga. Porque yo tengo un tema subido acerca de la segunda venida de Cristo y el juicio de comprobación en el cielo. Ahí vemos cómo es que va a quedar la tierra cuando Jesús venga. Entonces vemos claramente, pero que todavía tenemos muchos temas que cubrir, pero tengo este tema subido ahí aquí en este canal Adventista Sana Doctrina. Entonces, los 4 vientos. En las Escrituras, los 4 vientos a menudo representan los 4 puntos cardinales de la Tierra. Los 4 puntos cardinales de la Tierra, que son el norte, el este, el sur y el oeste. Son los 4 puntos cardinales ¿de qué? De la Tierra. Entonces, vemos claramente que los vientos están siendo retenidos. Entonces, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, nos habla acerca también de estos vientos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Miremos lo que nos dice. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Nos dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos ¿de qué? De nuestro Dios. Entonces, estos 4 vientos son claramente fuerzas destructoras. El paralelo más cercano se halla probablemente en Daniel 7:2. En Daniel 7:2 nos habla de lo siguiente. Daniel capítulo 7, versículo dice, Daniel dijo, miraba yo en visiones de la noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran ¿qué? En la gran mar. Entonces, donde se representan a las fuerzas en lucha de las cuales surgen grandes naciones. Entonces, la gran mar simbolizan pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Y también representa el mar turbulento o en la Europa, en Asia, Oceanía y todo esto aquí al otro lado, el antiguo mundo o el viejo mundo, donde surgieron las naciones como fueron Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y Roma papal, que para poder surgir, entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Pelear, guerrear, matar un ejército peleando contra otro. Y así fueron surgiendo estas naciones en el mar, o sea, en la Europa occidental. Entonces vemos que los vientos simbolizan guerras. Hoy vemos guerras. Pero cuando se suelten los 4 vientos, cuando los 4 ángeles dejen de sostener, o los ángeles dejen de sostener a los ángeles malos, porque todo lo que hace el ángel Satanás es destrucción. Él vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida. Entonces, Cristo, cuando vio que el pueblo iba a ser destruido, entonces clamó, dijo, levantó sus manos ante el Padre Celestial, dijo, mi sangre he puesto por estos ¿qué? Escogidos, por estos sellados, por estos que van a ser sellados. Todavía no es tiempo de ir a la tierra. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, el Dios mandó que estos 4 ángeles, bueno, van a retener antes de que se dañe todo esto, y vamos antes para poder sellar al pueblo de quién, de nuestro Dios. Entonces, estos vientos simbolizan guerras, simbolizan
guerras, pero en magnitud más que ahora. Hoy vemos que Ucrania y Rusia, que China y que Israel y Palestina, que se pelean, bueno, y hay guerras y todo esto, y rumores de guerras, pero cuando los cuatro vientos sean sueltos, ahí se va a ver peor las cosas, pero cuando estos cuatro vientos sean sueltos, ¿quiénes están sellados? El pueblo de Dios. ¿Por qué aún ahora, aunque los hombres quieren manejar y pelean y todas estas cosas, ¿por qué no se ven esas destrucciones tan tremendas como se van a ver después de los... ¿Por qué? Porque todavía no se han soltado los cuatro vientos. Mucha gente dice que esto lo va a acabar, que una bomba atómica, que yo no sé qué, yo no sé cuánto. No. Dios dice que no va a haber destrucción de la tierra, ni van a haber esas guerras, ni esas pestes, ni esas todas cosas como lo van a ver después del sellamiento, porque Él está reteniendo los cuatro vientos. Entonces, por eso, hoy todavía hay oportunidad de ¿qué? De salvación. Muchas personas mueren en estas guerras, pero los que quedamos vivos podemos verdaderamente decir, vemos la justicia de ¿quién? De Dios. Entonces vemos que están siendo retenidos los ¿qué? Los cuatro vientos. Juan vio en la visión simbólica a cuatro ángeles en la tarea de refrenar a los malos designios del enemigo. ¿Quién es el enemigo de las almas? ¿O quién es el enemigo de los hombres? Satanás. Satanás es el que pone a pelear nación contra nación, reino contra reino, y que vea, que mire que le van a quitar este pedacito de tierra, vea que le van a quitar este poder, usted es más bravo, usted tiene más poder, usted tiene más dinero, usted que China, bueno, que Israel, que Palestina, que Rusia, que Estados Unidos y que yo no sé qué. Y es el enemigo comienza a meter toda esta cizaña para que la gente se mantenga ¿qué? En peleas, en guerra. Entonces, los cuatro vientos simbolizan guerras. Hoy se está viendo eso. Pero esos son principios de dolores porque aún todavía no han sido sellados. Cuando el pueblo de Dios se ha sellado, entonces vemos que ahí sí van a haber mayores desastres. Entonces, el enemigo estos ángeles circundan al mundo. Esta reprimenda estos ángeles están reprimiendo a los ejércitos de Satanás, o sea, los ángeles buenos. Son muchos ángeles. ¿Están reprimiendo a quién? A Satanás y a los ángeles malos, hasta que se haya terminado el sellamiento del pueblo de Dios. Se les da la tarea de mantener a las furiosas o al furioso poder de Satanás, de aquel que ha descendido como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién es el león rugiente que está buscando a quien devorar? Eso es el enemigo, es el león rugiente. ¿Es el león qué? Rugiente. Miremos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, el león rugiente es ¿quién? Satanás. O sea, el león es símbolo de Jesús, pero también es símbolo ¿quién? De Satanás. Y entonces este ha descendido con gran poder porque ya no puede entrar ni al cielo ni a los otros mundos. Él únicamente está confinado en esta tierra. Y aquí es donde él quiere hacer la destrucción. ¿Y qué quiere hacer? La destrucción. Si por él fuera, ya todos estuviéramos muertos, para que todos nos perdiéramos. Pero Jesús, Dios, el Padre, el Espíritu Santo mandan a los cuatro ángeles, que son miles y millones de ángeles que pelean contra ¿quiénes? Contra los ángeles malos, contra Satanás. Digo, no, aquí no vas a hacer esto, aquí no vas a hacer aquello, porque aquí hay pueblo de Dios. Vamos a sellar primero los hijos de Dios y luego entonces ahí sí, los que no quieran ser hijos de Dios, esos sí van a recibir todo lo que tienen que recibir. Aunque los hijos de Dios van a estar en esta tierra. Y vamos a mirar que la gran tribulación, y ya hemos visto en parte que la tribulación va a pasar el pueblo de Dios en esta tierra, no como muchos dicen que no, que la tribulación no la pasará el pueblo de Dios. La iglesia de Dios va a pasar por la ¿qué? Por la tribulación, el tiempo previo y el tiempo de angustia de ¿qué? De Jacob. Entonces, vemos claramente que esto es lo que el diablo quiere. El diablo quiere destruir. Cuando los cuatro ángeles dejen finalmente de retener y controlar los impíos designios de Satanás, ¿de quién? De Satanás.
los vientos violentos de las naciones humanas o de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Y entonces vamos a mirar lo que nos dice Conflicto de los Siglos, página 672. Página 672 dice de la siguiente manera: la paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado la misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado de concluir un tiempo de gracia, han dejado concluir el tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Eso lo dice en la página 672 del Conflicto de los Siglos. Entonces, cuando ya se han sellado el pueblo de Dios, entonces esto se va a ¿qué? A ver. Esto se va a ¿qué? A ver. Y el pueblo de Dios estará en la tierra, pero estará ¿cómo? Sellado. Ya no habrá muerte para el pueblo de ¿quién? De Dios, después de que pase el tiempo de angustia previo, que es antes de terminar el tiempo de gracia. Y luego sigue, entonces cuando se sueltan los cuatro vientos, entonces ya pasa el pueblo de Dios sellado, y ya los que recibieron la marca de la bestia y recibieron el sello de Dios, entonces van a pasar, ¿para qué? Para la gran tribulación, pero ya no habrá muerte para el pueblo de Dios. Que eso lo vamos a estudiar con las 7 últimas plagas, que todavía no lo hemos estudiado. Entonces vemos claramente. El Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, dice que tenía los cuatro vientos que estaban sobre la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vemos que lo que nos está diciendo aquí acerca de estos tres puntos, sobre la tierra, sobre el mar y sobre ningún árbol, las tres partes que aquí se mencionan, tierra, mar y árboles, destacan la naturaleza universal de la destrucción que ya se cierne. O sea que la tierra va a ser ¿qué? Destruida con estas últimas 7 plagas postreras. Hay muchos dicen que el milenio se va a establecer aquí en esta tierra. Pero ¿cómo se va a establecer un milenio en esta tierra cuando esta tierra va a quedar destruida? Por eso el Señor es necesario que venga en su segunda venida, y entonces los que fueron fieles, los muertos en Cristo, resucitarán primero, y los que fueron fieles y quedaron en pie, entonces que quedaron sellados, estos irán ¿a dónde? ¿Al reino de qué? De los cielos. Vemos, claramente la palabra enseña. Pero nosotros tenemos que buscar con el poder del Espíritu Santo todas estas cosas. Tenemos que buscar todas estas ¿qué? Estas verdades maravillosas de la Biblia. O sea, Dios no quiere que nosotros perezcamos en este último tiempo final después de que seamos sellados. Porque como vemos, va a haber muerte para el pueblo de Dios, pero después del sellamiento, esas plagas, después de que dejen de soplar los vientos, o sea, que comiencen a soplar los vientos, dejen los ángeles de retener los ángeles malos, y Satanás pueda manejar las mentes a su antojo, entonces se van a ver destrucciones peores, y se van a ver guerras peores, se va a ver tragedias peores, pero los sellados estarán ¿en qué? En pie. Perseguidos y de todo, pero van a quedar ¿en qué? En pie. Amenazados de muerte, una muerte total, pero van a quedar ¿en qué? En pie. Todo eso lo vamos a mirar, todo eso lo vamos a estudiar. Entonces vemos que esto es además, dice claramente sobre la tierra que aquí se mencionan, tierra, mar y árboles, destacan la naturaleza universal de la destrucción que ya se cierne. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, además de los cuatro vientos que sujetaban los vientos, en Apocalipsis capítulo 7, 2, nos habla de otro ángel. Miremos lo que nos dice. O sea, fuera de estos 4 ángeles,
nos habla de otro ángel. Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Entonces vemos a otro ¿qué? Ángel. Y este ángel viene de donde sale el sol. ¿De dónde sale el sol? Del este. O sea, del este. En Éxodo capítulo 3, versículo 1 nos dice de la siguiente manera. Éxodo 3, versículo 1. Éxodo capítulo 3, versículo 1 nos dice de la siguiente manera. Éxodo 3, versículo 1. 3, versículo 1. Nos dice de la siguiente manera. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces, vemos que el norte o el este queda hacia donde sale ¿qué? El sol. Apocalipsis capítulo 4, 2, 5 nos habla de la siguiente manera. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus ¿de quién? De Dios. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos está hablando de el sellamiento. ¿De qué? Del sellamiento, y nos habla de el ángel, del otro ángel que viene de donde sale ¿qué? El sol. ¿Que donde sale qué? El sol. Entonces, nosotros tenemos así que el este, como dicen los 4 puntos cardinales, que nos habla la palabra de Dios, y como lo mirábamos ahora, norte, este, sureste, oeste y oeste. Norte, este, sureste y oeste. Entonces, el norte. Vamos a mirar qué nos habla acerca Dios del norte. Vamos a mirar en Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Vamos a ir a Isaías capítulo 14, donde nos habla del norte. Isaías capítulo 14, versículos 12 en adelante. 14, 12 en adelante. Nos dice de la siguiente manera. 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, ¿a los lados de qué? Del norte. Sobre las alturas de las nubes del subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol. ¿A los lados de quién? Del norte. Entonces el norte, para nosotros, es hacia arriba. ¿Hacia dónde? Hacia así. O sea, el este, oeste, norte y sur, o sea, hablamos cuando nos vamos a orientar. Pero en lo bíblico, el norte es hacia arriba, o sea, hacia donde está el trono de quién, de Dios. El sur hacia abajo, o sea, donde se sepulta el sol en las tinieblas. Y el oriente y occidente, ¿cierto? Pero entonces el norte o el este o el oeste. ¿El norte está hacia dónde? Hacia arriba. Entonces el ángel viene de donde sale ¿qué? El sol, o sea, viene desde dónde? Desde el cielo. El ángel viene desde el cielo. El ángel que viene poniendo ¿qué? El sello. O sea que este ángel tiene que ver también con el Espíritu ¿qué? El Espíritu Santo. En Ezequiel capítulo 9, versículo 24, en Ezequiel capítulo 9, vamos a leer Ezequiel capítulo 9, Ezequiel capítulo 9,
donde dice: aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo, en el versículo 8, y me postré sobre mi rostro, y clamé y dije: Señor Jehová, ¿destruirás al remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y él me dijo: la maldad de la casa de Israel, de Judá, es grande, sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena ¿de qué? De perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues haré yo mi enojo, no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre su propia cabeza. Y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. O sea, el ángel viene sellando al pueblo ¿de quién? De Dios. Este sello tiene que ver con el Espíritu ¿qué? Santo. Entonces el ángel, o sea, el Espíritu Santo, después de que se ha sellado el pueblo de Dios, se retira, va al cielo, y entonces queda el pueblo ¿cómo? Sellado, y sube ante el Padre y ante el Espíritu Santo, ante el Hijo Jesús, y le dice: bueno, ya se acabó la obra ¿de qué? De sellamiento, ya puede haber lo que va a haber. Pero en este momento todavía no ¿qué? Entonces el sello, o sea, el sello, el ángel, viene ¿de dónde? Del cielo. Y este ángel tiene que ver con Apocalipsis capítulo 18, que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios para este último tiempo, como lo dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. O sea, es el Espíritu ¿qué? Santo, que viene a hacer este sellamiento, y lo está haciendo desde el comienzo, y vamos a mirar todas estas cosas. Entonces vemos que el Espíritu Santo es el ángel que viene ¿de dónde? Del cielo. Entonces dice aquí muy claramente. Entonces esta dirección fue de donde la vio la gloria de Dios, que entraba en el templo. O sea, Ezequiel también contempló esta ¿qué? Esta visión. La contempló también ¿quién? Ezequiel. Pero también la ve ¿quién? Juan. Entonces, en Mateo capítulo 24, versículo 30, nos dice de la siguiente manera. En Mateo capítulo 24, versículo 30. Mateo 24, 30 nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 24, versículo 30, que es de donde viene también Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 30, después de que el pueblo de Dios es sellado, ya en ese tiempo ya es la venida ¿de quién? De Cristo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran ¿qué? Gloria, cuando determine ¿qué? El sellamiento. Entonces vemos claramente que Dios dice aquí, entonces en esta dirección fue de donde Ezequiel vio la gloria de Dios, que entraba en el templo. Entonces en Mateo 24 dice que 30 dice que Jesús viene también ¿de dónde? Del norte, o sea, del este, o sea, del cielo, viene ¿hacia dónde? Hacia esta tierra, por sus escogidos, por los que quedaron en la señal. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el este, como lo dice también el Conflicto de los Siglos en página 698. Página 698 nos dice: pronto aparece en el este una pequeña nube negra del tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador, y que a distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne le contemplan mientras va acercándose a la tierra. Entonces, de donde sale el sol, o del este o del norte, donde viene Cristo, donde el Espíritu Santo se retira y va a decirle: bueno, ya terminamos la obra de sellamiento, entonces ya Cristo comienza a venir. ¿Por su qué? Por su pueblo. El templo se llena de humo y ya no hay intercesión, se acaba la intercesión. Entonces, el sellamiento. Bueno, muy bien. Entonces, por lo tanto, la dirección a cual viene, o sea, por lo tanto, la dirección de donde viene el ángel puede indicar que viene
de parte de Dios que es enviado por él. Entonces el ángel o el Espíritu Santo, que es el que hace el sellamiento, porque el Espíritu Santo es el que hace la ¿qué? La obra de ¿qué? De sellamiento. Porque es el Espíritu Santo el que conoce, aunque los ángeles tienen una parte, o sea, en todo esto, o sea, Dios involucra su creación y todo, pero el Espíritu Santo es el que sella. El Espíritu Santo es el que ¿qué? El que sella al verdadero discípulo de Jesús, al que verdaderamente es como Cristo. Entonces, el sello de Dios. Entonces, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, nos habla de la siguiente manera. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, nos dice de la siguiente manera. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. ¿Tenía qué? El sello del Dios vivo. Entonces, sello. Los sellos se usaron en el cercano oriente desde tiempos muy antiguos, así como se usan las firmas hoy en día. Así se certificaba quién era el autor de un documento, se identificaba quién era el dueño del objeto sobre quien se imprimía el sello. En el concepto del sellamiento también se aplica en otras circunstancias. O sea, vemos claramente que para poder una persona saber si eso era de él o es de él, entonces tiene que tener el sello, la firma de la ¿qué? De la persona. Esto también se aplica en lo que dice Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 22. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 22. Segunda de Corintios 1, 22. 1:22 nos dice de la siguiente manera. Segunda de Corintios 1:22 dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y Efesios 1:13 nos dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13 nos dice de la siguiente manera. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces vemos que el Espíritu Santo es el que sella. 4:30 nos dice de la siguiente, de Efesios 4:30, nos dice de la siguiente manera. Efesios 4:30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces vemos que el sello de Dios, Pablo aplicó este símbolo a las experiencias de recibir el Espíritu Santo en relación con la conversión y el bautismo. Entonces vemos que cuando nosotros recibimos la palabra, cuando nosotros oímos el Evangelio, cuando nosotros oímos la palabra, entonces somos sellados con el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo nos trae. Luego, en la opción del bautismo, también somos ¿qué? Sellados con la verdad, o sea, con el Espíritu de verdad. Santifícanos en la verdad, tu palabra es ¿qué? ¿Verdad? Entonces la persona es sellada por el Espíritu en el bautismo, con el Evangelio de verdad, con la palabra de Dios. Cuando usted recibe la palabra y recibe las doctrinas, recibe el fundamento, entonces usted es sellado con el poder ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que comienza a hacer una obra ¿de qué? De sellamiento en su vida, con la verdad. O sea, santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad. O sea, el Espíritu Santo nos santifica en la verdad y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nos lleva ¿a quién? A Cristo, y entonces nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos el bautismo, y esto también habla Jesús. En Juan capítulo 6, versículo 27 nos habla de la siguiente manera. En Juan capítulo 6, versículo 27. Juan. Evangelio de Juan 6:27 nos habla de la siguiente manera. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, o sea, señaló, o sea, selló el Padre. ¿Cómo lo selló? Dios el Padre. Esto lo vamos a mirar en Juan 1, 29 al 34. Juan 1, 29 al 34. Esto cuando Cristo fue ¿qué?
bautizado. Entonces vemos claramente Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, quien venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual antes de mí, porque era primero que yo, dijo Juan. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan dio testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, o sea, el Padre, con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos claramente que el Hijo bautiza con el Espíritu Santo, o sea, nos da el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es hijo de ¿quién? De Dios. Y en Mateo capítulo 3, versículo 16 nos habla de la siguiente manera. Mateo capítulo 3, versículo 16 nos habla de la siguiente manera. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces vemos que cuando el hombre se bautiza, es sellado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea que el instrumento para sellar es el Espíritu, ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo lo sella con la verdad. O sea, cuando lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Verdad. He cometido pecado. Entonces comienza mi vida a ser transformada por el Espíritu Santo. Me bautizo, entonces comienza mi vida a ser transformada. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. O sea, yo debo de venir a Cristo. Y entonces el Espíritu Santo me sella para el día de la redención. Pero yo tengo que continuar obedeciendo. O sea, el evangelio o la reforma o el cambio es progresivo. A veces la gente dice que estamos en el proceso. No. La palabra proceso no existe en la Biblia. Eso es una palabra del hombre. En la Biblia o en el Espíritu de Profecía habla de progreso. La reforma o la transformación es progresiva. O sea, cuando usted quiere progresar, corta. Entonces comienza a cortar. El Espíritu Santo comienza a cortar. Entonces comienza a haber una reforma o una transformación progresiva. Pero si yo digo que transforma, voy a poner ejemplo. Hay personas que, digamos, se fuman 20 cajetillas de cigarrillo al día. Entonces como yo no debo fumar mucho, entonces comienzan a fumarse en 2 cajetillas. Y en esas 2 cajetillas duran por ahí 40 o 50 años. Y uno dice: hermano, mire que eso no se debe hacer, no se debe fumar el cigarrillo. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces dice: no, es que estoy en el proceso. No. La Biblia no habla de proceso. La Biblia habla de progreso. O sea, el progreso es cortar. O sea, yo fumaba cigarrillo, no me fumo ya ni uno. O sea, corto con el cigarrillo, corto con el trago, corto con todo. Lo que sea, lo que me va a separar de Cristo. Y el Espíritu Santo, que me ha sellado con la verdad y que me ha llevado a las aguas del bautismo, entonces comienza a hacer ese proceso de cortamiento, de progreso en mi vida espiritual. Muy bien, entonces el Espíritu Santo hace esto. Entonces Jesús habló de sí mismo. Jesús habló de sí mismo diciendo que era sellado por el Padre, refiriéndose sin duda al testimonio aprobatorio del Padre por medio del Espíritu Santo en ocasión de su bautismo. Lo mismo es para nosotros. En los tiempos antiguos, un sello sobre un objeto certificaba quién era el dueño. Así también el sello de Dios sobre su pueblo proclamará que él lo ha reconocido como suyo, como lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo ¿qué? 19. En 2 de Timoteo 2, 19 nos dice de la siguiente manera. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Nos dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cómo es? Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y cómo es que los conoce? Cuando el hombre dice: apártese de iniquidad
todo aquel que invoca el nombre de ¿quién? De Cristo. ¿Apártese de qué? De iniquidad. O sea, tenemos que apartarnos de todas las cosas del mundo, de todas las cosas malas, del pecado. Eso es lo que nos pide el Señor. Entonces, nosotros nos apartamos del pecado, y entonces, como lo dice claramente en 2 Timoteo 19, el sello que es también se pondrá sobre los fieles, siervos de Dios, es la pura marca de la verdad, la señal de su aprobación. Este sello da testimonio de la semejanza a Cristo en carácter. ¿En qué? En carácter. Testimonios para los ministros, página 446, nos dice de la siguiente manera. 446 dice: el mismo ángel que visitó a Sodoma está dando la amonestación: escapa por tu vida. Las copas de la ira de Dios no pueden ser derramadas ni destruidos los impíos y sus obras hasta que todo el pueblo de Dios haya sido juzgado y los casos de los vivos, así como lo de los muertos, estén decididos, y aún después que los santos hayan sido sellados con el sello de Dios vivo, sus elegidos pasarán individualmente por pruebas. Vendrán aflicciones personales, pero un ojo que no permitirá que el oro sea consumido vigila el horno estrechamente. La indeleble marca de Dios está sobre ellos. Pueden afirmar que su propio nombre está escrito allí. El Señor los ha sellado. Su destino está escrito. Dios, Nueva Jerusalén. O sea, estos van para la Nueva Jerusalén, o sea, para la Jerusalén celestial. Son propiedad del Señor, su posesión. Entonces vemos claramente que este sello, para poder distinguir Dios a los suyos, entonces pone un sello para poder extinguirse, así como en el tiempo del antiguo, cuando el ángel destructor iba a pasar a destruir el pueblo judío, o sea, los primogénitos. Entonces se puso una señal, la sangre del cordero. Entonces hoy en día ponen un sello o una señal, pero esta señal no es que se vea. Vamos a mirar. Entonces, el instrumento que Dios utiliza para sellar es el Espíritu Santo, con la verdad. Nadie puede ser sellado si no tiene toda la verdad y obedece a la verdad. Entonces, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, nos habla de lo siguiente. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3 dice: diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos ¿de quién? De nuestro Dios. Entonces, hasta que hayamos sellado en sus frentes. Juan probablemente vio en visión que se exponía la marca. El sello representa las cualidades del carácter. ¿Las cualidades de quién? Del carácter. ¿De quién? De un cristiano que se parece ¿a quién? A Cristo. ¿Qué hacen estos cristianos? Vamos a ver qué hacen estos cristianos. Estos cristianos los vamos a ver en en Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9 nos habla de la siguiente manera. Ezequiel capítulo 9. Versículo 4, que nos dice de la siguiente manera. Ezequiel 9, 4 dice: y le dijo Jehová, pasad por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Hoy Jerusalén es la iglesia. Y entonces Dios pone la señal sobre los que gimen y claman por las abominaciones. Llega uno a la iglesia donde uno sabe que es la verdad y encuentra hoy en diciembre un pesebre. Y enseguida los logotipos o las estrellas que simbolizan a Tamuz. Y haciéndole Navidad o diciendo que Navidad a Jesús. Mis queridos amigos y hermanos adventistas del séptimo día, pastores, no olvidemos que Dios está mirando de arriba hacia abajo. Y eso de la Navidad,
Que Jesucristo nació un 25 de diciembre. Eso es mentira. Y no tenemos por qué estar haciendo pesebres. Jesús nació en un pesebre, pero no nació un 25 de diciembre. ¿Por qué no celebran Navidad los adventistas del séptimo día en septiembre o en octubre? Que en ese tiempo fue que nació aproximadamente Jesús. ¿Por qué tienen que realizar lo pagano y traerlo de Babilonia a la iglesia? Y con las estrellas y con unas cosas y con unos alardes, cuando que el que nació en 25 de diciembre o la fiesta se le están celebrando es a Tamuz, y comienza con el Día de los Muertos y luego con Tamuz, y que María, según dice, fue inseminada por Nimrod un 7 de diciembre y que nació Tamuz un 25. O sea, eso es paganismo. Yo estoy clamando y gimiendo a Dios por esas abominaciones. Yo fui católico romano y yo sé que eso es de Babilonia. Eso es de la Iglesia Católica Romana. Y que Tamuz fue el que nació en diciembre, un 25 de diciembre. Y que esas cosas no se deben de celebrar en la iglesia, y menos poner un árbol o poner un pesebre, y que con ovejas allá. Pero no vivas, sino muertas, hay unos muñecos. Y que es que y nadie les dice nada. Tenemos que gemir y clamar, Iglesia Adventista del séptimo día, por todas estas abominaciones que se cometen ¿en dónde? En la iglesia. Y Dios va a señalar con la verdad, porque es que yo testifico de que la verdad es que Cristo no nació un 25 de diciembre y que eso no se debe celebrar. En la iglesia se le debe demostrar al mundo que eso no es así, y entonces predicar la verdad. El Espíritu Santo está sellando a los que verdaderamente practican la verdad y predican la verdad, no a los que se están uniendo con Babilonia y trayendo todas esas abominaciones ¿a dónde? A la iglesia. Y esa música mundana. Y los líderes lo aprueban todo esto. Pero dice aquí que la matanza va a comenzar por ellos. Cuando después de las 7 plagas, vamos a mirar que cuando en las 7 últimas plagas, los que los admiraban, a los líderes y a los pastores, se van a volver en contra de ellos, porque esto se va a volver a repetir, pero en las últimas 7 plagas posteras, cuando ya el pueblo de Dios esté sellado. Eso lo vamos a estudiar. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla que Dios tiene una señal, así como en el pueblo de Israel tenía una señal. Para nosotros el Israel espiritual tiene un sello también, que lo comienza con el Espíritu Santo cuando recibimos la verdad y cuando estamos ¿qué? Bautizados. Entonces somos sellados con el Espíritu de ¿qué? De verdad. Y vamos siendo transformados al carácter de Cristo. Cristo no se unió a celebrar paganismo. Nosotros tampoco debemos de unirnos a celebrar ¿qué? Paganismo. Y reprochar la iglesia y amonestar la iglesia. La Odisea, que es la iglesia adventista del séptimo día, debe ser amonestada de estas abominaciones que se están cometiendo en la iglesia. Todo esto son abominaciones, que el día de la mujer, que no sé qué, todas esas cosas. O sea, el día es el día del Señor y Dios está sellando a los que verdaderamente guardan ese día con el Espíritu Santo de verdad. Y vamos a seguir desarrollando este tema. Entonces dice aquí muy claramente, la palabra de Dios nos dice, hasta que hayamos sellado en la frente. Entonces en Apocalipsis, en Ezequiel 9:4, en 2 de Timoteo 2:19, nos habla de lo que leíamos ahorita. En 2 de Timoteo 2:19 nos dice de que estamos siendo sellados con el Espíritu de la verdad. 2 de Timoteo 2:19 nos dice, 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, o sea, el sábado está firme y todo está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad, dice, todo aquel que invoca el nombre de ¿quién? De Cristo. Apartémonos de estas cosas de Babilonia. Apartémonos de eso, totalmente. Porque si no, ahí viene el castigo. Y es fuertecito. Para las 7 últimas plagas, los que reciben la marca de la bestia. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla así. El sello de Dios, la garantía o señal de su autoridad, se halla
en el cuarto mandamiento. Isaías capítulo 8, versículo 16 nos habla de lo siguiente. Isaías capítulo 8, versículo 16. Isaías. Miremos lo que nos dice Isaías 8, 16. 8, 16. Nos habla de la siguiente manera. 8, 16. Ata el testimonio, sella la ley entre ¿qué? Entre mis discípulos. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Entonces dice aquí muy claramente, este pasaje de la Escritura demuestra que el sello de Dios se encuentra en la santa ley de Dios. Algunos se sorprenden con este texto, sin embargo, armoniza con lo que dice en el Nuevo Testamento en Primera de Juan, capítulo 2, 3 y 4. Primera de Juan, capítulo 2, 3 y 4. Primera de Juan, capítulo 2, 3 y 4. Dice de la siguiente manera. Y en esto sabemos que conocemos al Señor, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces vemos que el Señor, el Espíritu Santo, sella con la verdad a los que guardan los ¿qué? Los mandamientos. Los que guardan el mandamiento tienen el sello ¿de quién? De Dios. Entonces vemos claramente. Entonces vemos que dice que Dios reconoce como suyos a los que guardan sus mandamientos. Son tres las características de un sello. Vamos a mirar. Son tres las características de un sello. Nombre, cargo y jurisdicción. Apunte por nombre, cargo y jurisdicción. Y si analizamos en la ley, cada mandamiento, encontramos que estas características, si analicemos cada mandamiento, encontraremos que estas características se encuentran en el cuarto mandamiento que exige la observancia del sábado como día de descanso. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11 nos dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. 28 al 11 nos dice. Y acuérdate del día de reposo para santificarlo, no para meter abominaciones en el séptimo día, en el sábado, de pesebres y de árboles, y ponerlos allá. La palabra de Dios dice, no pondrás árbol plantado en mi altar, ni cosas de esas en el altar. Respetemos la casa de Dios, pastores, líderes de iglesia, respetemos la casa de Dios, respetemos el santuario de Dios. En el cielo no se ve eso. Y allá no vamos a ir a hacer esa guachafita que se hace en ¿dónde? En la iglesia. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice aquí muy claramente, dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo declaró ¿qué? Santo. Entonces, el sello de Dios se encuentra ¿en dónde? En el cuarto mandamiento. Por ejemplo, dice muy claramente, en el cuarto mandamiento, dice, nombre. O sea, el nombre es Jehová. Jehová fue el que cargo. ¿Qué cargo tiene Jehová? Creador. La jurisdicción o el universo o gobierno. El universo. En realidad, lo que acabamos de ver o de descubrir no es algo nuevo. Pues, nombre, Jehová, cargo, creador. ¿Qué es lo que él gobierna o qué jurisdicción? El universo, o sea, todo. Fue lo que él creó. Él gobierna esta tierra. Entonces dice muy claramente, en realidad no acabamos de descubrir algo nuevo, ya lo venimos estudiando desde mucho tiempo, pero este es el sello de Dios. Con este sello, Dios va a identificar a su pueblo en este último ¿qué? Tiempo. Apocalipsis, en Ezequiel capítulo 20, nos dice de la siguiente manera. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20 nos dice de la siguiente manera. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Miremos lo que nos dice Ezequiel 20, 12. Y les di también mis días sábados para que fuesen señal por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. O sea, es el sello, es la señal de que usted y yo somos hijos de Dios y somos sellados. Un sello.
sea, Dios nos reconoce como verdaderamente su pueblo cuando guardamos el santo ¿qué? Sábado. Y para este tiempo va a ser una prueba para nosotros. Y dice el versículo 20, y santificad mis días sábados y sean por señal, o sea, sello, entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Entonces Dios identifica como suyos a los que tienen ¿el qué? El sello. Y el sello es el sábado. Que hemos sido sellados desde el comienzo, cuando comenzamos, pero seguimos adelante en un progreso, no en un proceso, sino en un ¿qué? En un progreso, y entonces en un progreso de santidad, de apartarnos de Babilonia, del mundo. Salí de ella, pueblo mío, de Babilonia. Salgamos con todas sus prácticas y sus cosas y vengamos al pueblo de Dios y santifiquemos el sábado como debe de ser, porque es una señal del pueblo de ¿quién? De Dios. A uno siente, a mí me da un dolor ver esto en la iglesia. Y por eso gimo y clamo. Y que el Señor, porque ya esto se les ha amonestado. La iglesia sabe que esto no es así. Pero entonces, Señor, encárgate de esto. Tú quieres por eso, porque aquí en la iglesia son las mayorías las que están en estas cuestiones. Y están desobedeciendo a Dios en su día santo. Pero Dios reconoce como suyos a los que guardamos sus mandamientos y el sábado. Y nos dejamos sellar por el Espíritu Santo con la verdad. Y no nos vamos a conformarnos con Babilonia, sino que salimos de ella. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice que el sábado fue una señal entre él y su pueblo. Concluimos entonces que el sábado constituye la marca distintiva de Dios para identificar a sus hijos en este tiempo del fin. Y en Isaías capítulo 56, del 1 al 7, nos vemos de la siguiente manera. En Isaías 56, del 1 al 7, vemos, así dijo Jehová, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación, para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis sábados y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen y el nombre de Jehová para servir, para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo le llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. A mi santo monte, o sea, al cielo. Allá nos va a llevar. O sea que el sábado no es como dice mucha gente, que era para el pueblo de judío. Desde el Antiguo Testamento, Dios está diciendo que el pueblo es para todos los mundos, para los extranjeros, para los del pueblo de Israel, que no eran de la nacionalidad de Israel. Nosotros no somos del Israel literal, somos del Israel espiritual. Y abarca todo el mundo, porque este sellamiento es a la iglesia en todo el mundo. ¿En todo qué? El mundo. La iglesia de Israel está en los 4 ángulos de la tierra. Y dice que esta señal no será únicamente una señal para el pueblo de Israel, o sea, literal, sino para todo creyente sin distinción de nacionalidad o raza, ni lengua, ni pueblo. Es para todo esto. Entonces, mi querido amigo y hermano que me escuchas, este es el mensaje del sellamiento. Satanás tiene una marca en la frente y en la mano. Dios tiene una marca en la frente. Sábado. No es que te va a poner aquí sábado. No. Sino que con la frente, como ya lo hemos analizado, es el cerebro. O sea, con la mente aceptamos que el sábado es el día del Señor. Y listo. Y se acabó. Y guardamos el día sábado como día del Señor. Desde ahora y en aquel tiempo. Aunque nos quieran obligar, y entonces por eso tenemos que estar santificados con la verdad y con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el instrumento que Dios usa para sellar con toda la verdad. O sea, con todo el mensaje. No es únicamente con el sábado, es con todo el mensaje. Con la reforma pro salud y todo.
ese tiene la marca para ponerlo en la frente. O sea, aceptamos con nuestra frente, con nuestro corazón, con nuestra mente, que el sábado es el día del Señor. Satanás, o la marca, o la bestia, la Iglesia Católica Romana, el sistema, y unidos con la imagen, que la conforman los evangélicos, o los evangélicos de los Estados Unidos, y todos los evangélicos del mundo, y aquellas personas que se van a unir para perseguir al pueblo de Dios, tienen una marca también en la frente, que es el domingo. No es domingo que van a decir, sino que el domingo lo van a presentar como día de oración y lo van a poner como ley. Pero además también tienen la reciben en la mano, porque con la mano se obliga, y van a utilizar el poder civil para obligar a guardar el domingo. Pero los que verdaderamente creemos en Dios, estamos firmes para guardar el sábado, y no nos importa si nos matan, si nos meten a la cárcel, si le quitan los bienes. A mí no tienen nada que quitarme, pero a muchas personas tienen que quitarle los bienes, tienen que quitarle todo. O a otros les van a ofrecer muchas cosas. Pero el sello de Dios se pone en los que están firmes. Y entonces pasarán para ver la destrucción cuando se suelten los 4 vientos. Y aún seguirá la persecución, pero ya no habrá muerte para el pueblo de Dios. Comparte este tema. El sello de Dios es el sábado como día del Señor. Entonces, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá ciertamente, ya ha comenzado. El sello del Dios viviente se colocará sobre aquellos que con plena conciencia guarden el día de sábado de Jehová. Los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día sábado del 4º mandamiento. La verdadera observancia del día sábado es la señal de lealtad a Dios. De los 10 mandamientos, solo el 4º mandamiento contiene el sello del gran legislador, el creador de los cielos y la tierra. Entonces vemos claramente que ojalá ese sello sea colocado sobre ¿quiénes? Sobre nosotros. Los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta el más insignificante entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de sábado del 4º mandamiento es el sello del Dios vivo. Esto lo van a reconocer muy tarde algunas personas. Nosotros como iglesia adventista lo sabemos desde ahora, pero no profanemos el día sábado trayendo cosas de Babilonia a la iglesia. En los sábados no está para hacer un pesebre ni poner un árbol en la iglesia. Eso es abominación. Y Dios está mirando eso. Y está mirando que en este canal Adventista Sana Doctrina se está reprendiendo esto. Dios lo está reprendiendo. No soy yo, porque yo soy un ser humano, yo estoy dando un mensaje. Apartémonos de Babilonia y vivamos verdaderamente un evangelio puro y santo. Suscríbete al canal, ahí está la campanita, suscríbete al canal, para que cuando subamos un video te lleguen estos temas. Seguiremos subiendo estos temas de importancia para tu salvación. Dios conoce como suyos, mi querido amigo y familiar, a los que guardan con plena conciencia el sábado del Señor. Serán sellados para el reino de los cielos y con toda la verdad que se predica en este canal. Adventista Sana Doctrina. Y antes de terminar este tema, te invito a que tengamos una palabra de oración. Comparte este tema. Comparte el sello de Dios. Que Dios te bendiga y te prospere en la vida espiritual. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este maravilloso tema, por esta bendición que nos has dado con este desarrollo y hemos sabido que hemos sido guiados por el Espíritu Santo. Tú eres el que has hablado, Padre misericordioso. Yo soy un instrumento tuyo, yo no sé nada. Solamente creo que tu palabra es la verdad y que el Espíritu Santo nos sella desde el bautismo, desde que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, comienza ese sellamiento. Pero que el sello de Dios se especifica para este tiempo, para este último tiempo, en el sábado como día del Señor.
y con toda la verdad, con todo el mensaje que tiene la iglesia adventista del mensaje del tercer ángel, que comenzó a ser predicado desde 1844 hacia acá. El mensaje de los tres ángeles y el mensaje del tercer ángel. Padre misericordioso, que tiene que ver con la obra médica misionera, tiene que ver con el mensaje de justificación por la fe, tiene que ver con el sábado, que lo estamos estudiando, tiene que ver con la reforma pro salud, tiene que ver, Padre misericordioso, con la verdadera santidad. Tú vas a poner el sello en los que tengamos el carácter de Cristo, carácter santo, puro y perfecto. Ayúdanos a tenerlo. A todos y cada uno de los que escuchen este tema, llénalos del Espíritu Santo. Bendícelos, Padre misericordioso, para que puedan prepararse como este servidor para el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados y faltas, no habiendo méritos en nosotros, pero siendo méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén.